La tormenta no era simplemente lluvia, era una cortina de agua furiosa que golpeaba el asfalto de la carretera secundaria como si el cielo tuviera una deuda pendiente con la tierra. Fermín, un hombre de 44 años con las manos curtidas por el trabajo duro y el rostro marcado por el cansancio de criar a una hija solo, conducía su vieja camioneta Ford con la precaución de quien sabe que una avería sería el fin de su economía mensual. Los limpiaparabrisas chirriaban en un ritmo hipnótico, luchando contra el aguacero que convertía el paisaje en una mancha gris y difusa. Fermín solo quería llegar a casa, abrazar a su pequeña Clara y olvidar que mañana podría ser su último día en la fábrica de textiles Telares del Sur, donde los rumores de recortes de personal habían transformado el ambiente laboral en un funeral anticipado. Sin embargo, algo en el arcén, una silueta oscura y rígida que desafiaba la lógica de una noche tan terrible, le hizo levantar el pie del acelerador y agudizar la vista a través del cristal empañado. Allí estaba, como un espectro olvidado por el tiempo, un hombre mayor, vestido con un traje gris que alguna vez debió ser impecable, pero que ahora se adhería a su cuerpo delgado como una segunda piel empapada. No hacía autostop, no levantaba la mano ni buscaba refugio bajo los árboles cercanos. Simplemente caminaba con una determinación dolorosa, aferrando un maletín de cuero marrón contra su pecho con tal fuerza que sus nudillos debían estar blancos. Fermín calculó la edad del hombre en unos 60 y tantos años, una edad peligrosa para estar expuesto a tal intemperie. Su conciencia, moldeada por años de dificultades donde la ayuda ajena había sido escasa, comenzó a gritarle: «No te detengas. Es peligroso», le susurraba el instinto de supervivencia de la ciudad, pero luego pensó en su propio padre, fallecido hacía años, y en la vulnerabilidad que emanaba de aquella figura solitaria. Con un suspiro de resignación que mezclaba fatiga y bondad, Fermín accionó las luces de emergencia y orilló la camioneta, bajando la ventanilla del copiloto justo cuando un trueno hacía temblar el suelo. El anciano se detuvo al ver la camioneta, pero no se acercó de inmediato. Sus ojos, bajo unas cejas pobladas y canosas, escrutaron a Fermín con una mezcla de desconfianza y dignidad herida. No era la mirada de un vagabundo, sino la de un general que ha perdido su ejército. «Señor, suba, por favor, se va a congelar ahí fuera», gritó Fermín, compitiendo con el rugido del viento. El hombre dudó un segundo más, mirando su maletín como si contuviera secretos de estado, antes de asentir levemente. Abrió la puerta pesada de la camioneta y subió con dificultad, trayendo consigo el olor a ozono, tierra mojada y lana húmeda. Al cerrar la puerta, el silencio de la cabina pareció amplificar la respiración agitada del desconocido. El agua goteaba de su ropa formando pequeños charcos en la alfombrilla de goma, pero él no parecía notarlo. Su atención seguía fija en el maletín sobre su regazo, protegiéndolo de un enemigo invisible que solo él podía ver. «Gracias», murmuró el hombre con una voz ronca pero educada, una voz que denotaba educación y años de mando, aunque ahora sonaba quebrada. No muchos se detendrían en una noche como esta para recoger a un viejo empapado. Fermín puso la camioneta en marcha, devolviéndola a la carretera con cuidado. «No podía dejarlo ahí, jefe. Esta tormenta no es para nadie, y menos para andar caminando por la ruta vieja. Me llamo Fermín». El anciano se quitó un mechón de pelo mojado de la frente y miró al conductor de perfil. «Octavio. Mi nombre es Octavio». Hubo un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas. Fermín notó por el rabillo del ojo que las manos de Octavio temblaban, no solo de frío, sino de una emoción contenida que parecía más pesada que la lluvia. «¿A dónde se dirige, don Octavio?» «No hay nada en kilómetros hacia adelante, solo la zona industrial y el viejo cementerio». Octavio miró por la ventana hacia la oscuridad impenetrable, como si buscara una respuesta en la noche. «Voy hacia el pueblo de San Isidro. Sé que está lejos, pero mi coche decidió rendirse hace unos 5 kilómetros atrás». La mentira era piadosa pero evidente. No había ningún coche averiado en los últimos 10 kilómetros que Fermín acababa de recorrer. Sin embargo, el padre soltero decidió no confrontarlo.
Sabía lo que era tener que mantener la dignidad cuando todo se desmorona. San Isidro me queda de paso, don Octavio. Vivo justo en la entrada, cerca de la fábrica. Le llevaré hasta allá, pero primero voy a poner la calefacción al máximo. Está usted temblando como una hoja. Fermín ajustó los controles y el aire caliente comenzó a llenar la cabina. Octavio cerró los ojos un momento, permitiéndose sentir el calor y una lágrima solitaria, indistinguible de las gotas de lluvia, rodó por su mejilla. Antes de continuar con este viaje que cambiará 2 vidas, amigos de rutas fascinantes, queremos saber desde qué rincón del mundo nos acompañan esta noche lluviosa. Comenten abajo su ciudad y si alguna vez han ayudado a un desconocido en la carretera. El calor de la camioneta comenzó a descongelar no solo el cuerpo de Octavio, sino también su lengua. ¿Usted trabaja en la fábrica que mencionó, Telares del Sur?, preguntó el anciano, acariciando el cierre dorado de su maletín. Fermín apretó el volante con fuerza al escuchar el nombre. Sí, al menos hasta mañana, o hasta que los nuevos dueños decidan que sobramos. Llevo 15 años ahí, desde que era un chaval. Pero dicen que van a automatizar la línea de ensamblaje y que el nuevo gerente, un tal señor Linares, viene con la tijera afilada. La amargura en la voz de Fermín era palpable. Habló de su miedo a no poder pagar las clases de refuerzo de Clara, de la hipoteca que se comía la mitad de su sueldo y de la sensación de asfixia que sentía cada mañana al fichar la entrada, preguntándose si su tarjeta seguiría funcionando al día siguiente. No solía desahogarse con extraños, pero la noche y la tormenta creaban una intimidad extraña, casi de confesionario. 7. Octavio escuchaba con una atención inusual, sin interrumpir, absorbiendo cada detalle de la angustia de Fermín. Linares, repitió el anciano con un tono indescifrable, casi probando el sabor del nombre en su boca. Es curioso cómo las decisiones tomadas en despachos de cristal pueden destruir mesas de cocina de madera, ¿verdad? Fermín asintió sorprendido por la metáfora. Así es, don Octavio, ellos ven números. Nosotros vemos vidas. Mi hija Clara tiene 10 años. Ella no entiende de márgenes de beneficio. Solo sabe que su papá llega cansado y triste. Y yo solo quiero darle un futuro donde no tenga que depender de la piedad de gente como Linares. Octavio giró la cabeza y miró profundamente a Fermín. En sus ojos grises había una chispa de algo que no era lástima, sino reconocimiento, una especie de furia antigua que parecía despertar de un largo letargo. La lealtad es un bien escaso hoy en día, Fermín, dijo Octavio, y por primera vez soltó una mano del maletín para frotarse la rodilla dolorida. Usted se detuvo por mí. Podría haber seguido de largo. Podría haber pensado que yo era un loco o un ladrón. ¿Por qué lo hizo? Fermín se encogió de hombros, manteniendo la vista en los faros que cortaban la noche. Porque nadie debería estar solo en medio de una tormenta. Y porque quiero pensar que, si algún día yo estoy en esa situación, alguien hará lo mismo por mí. Se llama karma, o decencia, supongo. Octavio sonrió, una sonrisa triste y cansada que iluminó brevemente su rostro arrugado. Decencia, una palabra que muchos en mi mundo han olvidado hace décadas. El anciano volvió a mirar su maletín. ¿Sabe qué llevo aquí, Fermín? Llevo errores. 30 años de errores y una sola oportunidad para corregirlos. La atmósfera en la camioneta cambió. Ya no era solo un viaje de rescate. Se sentía como el preludio de algo trascendental. Fermín sintió curiosidad por el contenido del maletín, pero el respeto le impedía preguntar. ¿Errores, don Octavio? Todos los tenemos. Yo debí haber estudiado más. Debí haber ahorrado cuando las vacas eran gordas, pero el pasado es humo. Lo que importa es que llegue a San Isidro y pueda secarse. Octavio negó con la cabeza lentamente. No, Fermín, algunos errores no se evaporan. Se acumulan como el óxido en una máquina hasta que la detienen por completo. Yo voy a San Isidro no a secarme, sino a enfrentar un fantasma. Un fantasma que yo mismo creé. La lluvia comenzó a amainar ligeramente, transformándose en una llovizna persistente, mientras las luces del pueblo comenzaban a aparecer en el horizonte como luciérnagas borrosas. Al llegar a la entrada de San Isidro, Octavio le indicó a Fermín una dirección que lo dejó perplejo. No me deje en el centro, hijo.
Déjeme frente a la entrada principal de la fábrica. Necesito verla de noche. Fermín lo miró extrañado. ¿A la fábrica? Don Octavio, está cerrada y los guardias de seguridad no dejan pasar a nadie a estas horas. Además, sigue lloviendo. Pero el anciano insistió con una autoridad tranquila que no admitía réplica. Solo déjeme en el portón. Tengo una llave antigua. Necesito comprobar si todavía funciona. Fermín obedeció a regañadientes, conduciendo hacia el enorme complejo industrial que era la fuente de su sustento y de sus pesadillas. Al detener la camioneta frente a las rejas oxidadas bajo la luz amarillenta de las farolas, Octavio se quedó mirando el letrero de Telares del Sur con una mezcla de amor y odio. Amigos, la intuición de Fermín le dice que algo grande está por suceder. Si creen que el destino une a las personas por una razón, comenten la palabra clave destino para apoyar a este padre soltero. Octavio abrió la puerta de la camioneta, dejando entrar de nuevo el ruido ensordecedor de la lluvia y el frío de la noche. Antes de bajar, se giró hacia Fermín y clavó sus ojos grises en los del obrero. «¿A qué hora entra usted mañana, Fermín?», preguntó con una seriedad que no parecía casualidad. «A las 6 de la mañana. Don Octavio, turno de apertura, si es que todavía tengo tarjeta de acceso», respondió Fermín con una risa nerviosa y amarga. Octavio asintió lentamente, memorizando el dato. «A las 6. Bien. Fermín, escúcheme bien. Pase lo que pase mañana, mantenga la cabeza alta. La dignidad no se negocia, ni siquiera con el hambre». Sin esperar respuesta, el anciano bajó del vehículo. Sus zapatos de cuero caro chapotearon en el barro, pero él caminó hacia la caseta de seguridad con la espalda recta, ignorando el aguacero como si fuera inmune a los elementos. Fermín observó, fascinado y preocupado, con el pie en el freno, listo para intervenir si los guardias intentaban echar al anciano. Desde la seguridad de su cabina, vio cómo el guardia nocturno, un hombre joven y corpulento conocido por su mal genio, salía de la caseta linterna en mano, listo para interceptar al intruso. Fermín contuvo el aliento, esperando gritos o empujones. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó perplejo. Octavio no retrocedió. Se detuvo bajo el haz de luz de la linterna y dijo algo que Fermín no pudo escuchar por el ruido del motor. Luego, el anciano levantó el maletín de cuero hacia la luz. El guardia, que segundos antes parecía un perro de presa, bajó la linterna bruscamente. Su postura agresiva se transformó en una de sumisión y confusión total. Hubo un intercambio breve de palabras, y para asombro de Fermín, el guardia abrió la pequeña puerta peatonal de la reja. Octavio se giró una última vez hacia la camioneta, levantó la mano en un gesto de despedida y desapareció en la oscuridad del complejo industrial. Fermín se quedó allí un minuto más, intentando procesar lo que acababa de ver, antes de arrancar rumbo a casa. El trayecto final hacia su pequeña casa de ladrillo visto fue silencioso, pero la mente de Fermín era un torbellino. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Un antiguo empleado nostálgico? ¿Un inspector sorpresa? ¿O simplemente un viejo loco con suerte? Al llegar a casa, la realidad doméstica lo golpeó de nuevo. Las luces estaban encendidas. Clara lo estaba esperando. Al entrar, el olor a sopa recalentada lo recibió como un abrazo cálido. Clara, con sus coletas despeinadas y el pijama de ositos, corrió a sus brazos. «Papá, llegaste tarde». Estaba asustada por la tormenta. Fermín la levantó en vilo, enterrando su rostro en el cuello de la niña para ocultar su propia angustia. «Solo fue el tráfico y la lluvia. Mi amor, papá está aquí. Siempre voy a estar aquí». Esa promesa, dicha con tanta convicción, pesaba toneladas en su conciencia. Sabía que, sin el trabajo, estar ahí significaría verla pasar necesidades, y ese pensamiento era un cuchillo en sus entrañas. Esa noche, Fermín apenas durmió. Se quedó sentado en la mesa de la cocina, repasando las facturas acumuladas bajo la luz tenue de una bombilla de bajo consumo. La hipoteca, la luz, el gas, los libros escolares. Los números no mentían y no tenían piedad. Si lo despedían mañana, tendría indemnización para 2 meses, quizás 3 si estiraba cada centavo comiendo arroz. Y después, tenía 44 años y una espalda lesionada por cargar bobinas de tela.
El mercado laboral no era amable con hombres como él. Miró por la ventana hacia la dirección de la fábrica. La lluvia había parado, dejando un silencio sepulcral en el barrio obrero. Recordó las palabras de Octavio. La dignidad no se negocia. Fermín apretó los puños. Decidió que si iba a caer, caería peleando. No dejaría que Linares, el gerente déspota, lo viera derrotado. Planchó su uniforme con esmero, como si fuera una armadura para la batalla final. La mañana llegó con un cielo gris plomo, reflejando el ánimo de los cientos de trabajadores que cruzaban el portón de Telares del Sur. El ambiente en el vestuario era fúnebre. Nadie bromeaba, nadie hablaba del fútbol del domingo. Solo había murmullos nerviosos y miradas esquivas. «Dicen que la lista ya está impresa», susurró Ramírez, un compañero de la línea de tinte. «Dicen que van a echar al 40% de la plantilla hoy mismo». Fermín cerró su casillero con un golpe seco. «Que digan lo que quieran. Nosotros a trabajar hasta que nos digan que paremos». Sin embargo, al llegar a la planta de producción, notaron algo extraño. Las máquinas estaban apagadas. No había el ruido habitual de los telares mecánicos. En su lugar, había un estrado improvisado en el centro de la nave, con un micrófono y varios hombres de traje hablando entre ellos. Entre ellos destacaba el señor Linares, con su sonrisa de tiburón y un reloj de oro que costaba más que el sueldo anual de Fermín. «¡Atención a todos!». La voz de Linares resonó por los altavoces, chirriante y desagradable. «Dejen sus puestos y acérquense al centro. Tenemos anuncios importantes sobre la reestructuración operativa de la compañía». Los trabajadores se arrastraron hacia el centro como ganado hacia el matadero. Fermín se quedó en el borde del grupo, cruzado de brazos, sintiendo cómo la bilis subía por su garganta. Linares tomó el micrófono, disfrutando visiblemente del miedo que emanaba de la multitud. Como saben, el mercado ha cambiado. Para que Telares del Sur sobreviva, debemos cortar la grasa, debemos ser eficientes, y lamentablemente, la eficiencia requiere sacrificios. Comenzó a hablar de márgenes, de automatización, de futuro, palabras vacías para justificar el hambre de las familias presentes. Fermín buscó con la mirada alguna señal de esperanza, pero solo vio resignación en los rostros de sus amigos. Aquí hacemos una pausa dramática. La injusticia laboral es una herida que muchos llevan en silencio. Si creen que los trabajadores merecen respeto y no ser tratados como números, escriban la palabra justicia en los comentarios. Linares sacó un sobre blanco de su chaqueta. El silencio en la nave era absoluto. Ni siquiera se oía respirar. «Tengo aquí los nombres de quienes continuarán con nosotros en esta nueva etapa. Si no escuchan su nombre, por favor pasen por Recursos Humanos para recoger su liquidación y entregar sus credenciales». Comenzó a leer. La lista era corta, demasiado corta. Fermín escuchaba, con el corazón martilleando contra sus costillas. Pasaron la A, la B, la C, nombres de jóvenes, de recién llegados que cobraban menos. Los veteranos, los que habían dado su salud por la empresa, estaban siendo ignorados sistemáticamente. Cuando llegó a la AFE, Linares leyó Fernández, Luis, y saltó al siguiente. Fermín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había dicho su nombre, estaba fuera. 15 años de lealtad borrados en un segundo por un hombre que nunca se había ensuciado las manos con grasa de máquina. La lectura terminó. Más de la mitad de la plantilla estaba despedida. El llanto contenido de algunos compañeros comenzó a oírse. Linares sonrió, cerrando la carpeta. A los que se quedan, felicidades. A los que se van, gracias por sus servicios. Seguridad los escoltará a la salida para asegurar que no haya incidentes. Fue en ese preciso instante, cuando la desesperanza estaba a punto de convertirse en furia colectiva, que un sonido metálico fuerte resonó desde la pasarela superior que dominaba la planta. Todos, incluido Linares, levantaron la vista. Allí arriba, apoyado en la barandilla de hierro oxidado, estaba una figura que Fermín reconoció de inmediato, aunque parecía diferente. Ya no era el anciano empapado y frágil de la noche anterior. Con un traje seco, impecable, y una postura de autoridad absoluta,
Octavio observaba la escena como un juez supremo. «Señor Linares». La voz de Octavio, amplificada por la acústica de la nave, cayó sobre ellos como un trueno, sin necesidad de micrófono. Linares entrecerró los ojos, molesto por la interrupción. «¿Quién diablos es usted? ¿Cómo entró ahí? Seguridad. Saquen a ese viejo de ahí». Pero los guardias de seguridad no se movieron. Estaban mirando a Octavio con caras pálidas. Octavio comenzó a bajar las escaleras metálicas lentamente, cada paso resonando con un eco ominoso. El maletín de cuero marrón seguía en su mano. «No creo que seguridad vaya a sacarme, Linares, especialmente porque firman sus cheques con mi dinero». Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Linares soltó una risa nerviosa. «Su dinero». «Usted está delirando, sí, abuelo. Esta fábrica pertenece al grupo inversor Omega». Octavio llegó al suelo de la planta y la multitud se abrió instintivamente para dejarle paso mientras caminaba hacia el estrado. Octavio subió al estrado y se paró frente a Linares, quien, a pesar de ser más joven y alto, pareció encogerse ante la presencia del anciano. Octavio colocó el maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió con un chasquido seco. Sacó un documento antiguo, amarillento, y una pila de papeles nuevos con sellos oficiales. «Tiene razón, Linares. Pertenece al grupo Omega, y yo soy Octavio Valdés, fundador, socio mayoritario, y, desde esta mañana, a las 8:00 am, único propietario tras comprar la parte de mis socios cobardes que permitieron que usted arruinara mi legado». El nombre, Valdés, golpeó a los trabajadores más antiguos como un rayo. Era el nombre que estaba en la placa de fundación de 1970, el nombre del hombre que había construido la fábrica con sus propias manos y que había desaparecido tras la muerte de su esposa décadas atrás. Linares palideció, retrocediendo un paso, chocando con el micrófono que emitió un pitido agudo. El silencio en la planta era tan profundo que el zumbido de las lámparas fluorescentes parecía ensordecedor. Linares, con el rostro bañado en un sudor frío, intentó balbucear una defensa, pero Octavio levantó una mano, silenciándolo con un gesto de desdén absoluto. «Ahorre su aliento, Linares. He pasado las últimas 2 semanas auditando sus cuentas desde las sombras. Sé sobre los desvíos de fondos, sé sobre los sobornos a proveedores y, lo peor de todo, sé cómo ha tratado a la gente que construyó esta empresa». Octavio tomó la lista de despidos que Linares había leído con tanta frialdad y la sostuvo en alto para que todos la vieran. «Usted ve números rojos y gráficos de eficiencia. Yo veo familias. Yo veo lealtad. Usted iba a despedir a los cimientos de este lugar para poder comprarse otro coche deportivo». Con un movimiento lento y deliberado, Octavio rompió la lista por la mitad y luego volvió a romperla, dejando caer los pedazos como confeti sobre el suelo de hormigón. La multitud de trabajadores, aún en estado de shock, comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Un murmullo de esperanza comenzó a crecer como una ola. Octavio se acercó al borde del estrado y buscó entre las cientos de caras sucias y cansadas hasta encontrar la de Fermín. «¿Dónde está Fermín?», preguntó con voz potente. Los compañeros de Fermín, sorprendidos, se apartaron rápidamente, dejándolo solo en un círculo vacío, expuesto ante la mirada de todos. Fermín sintió que las piernas le temblaban, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Octavio sonrió, esa misma sonrisa triste pero cálida de la noche anterior. «Suba aquí, Fermín. Por favor». Fermín dudó mirando a su alrededor, pero los empujones suaves de sus amigos lo animaron. Caminó hacia el estrado con la cabeza baja, sintiéndose pequeño ante la magnitud del evento, mientras Linares lo miraba con odio puro, incapaz de entender qué relación podía tener ese operario con el dueño. Cuando Fermín subió al estrado, Octavio no le dio la mano como a un subordinado, lo abrazó como a un hermano perdido. El contraste era visualmente impactante, el dueño con su traje impecable y el obrero con su uniforme manchado de grasa y tinte. Octavio se giró hacia el micrófono, poniendo una mano sobre el hombro de Fermín. «Anoche mi coche no se averió», confesó Octavio ante la multitud atónita. «Anoche vine a pie, bajo la peor tormenta del año, caminando por la carretera vieja. Quería saber si quedaba humanidad en este pueblo antes de decidir si cerraba la fábrica o no.
Cientos de coches pasaron a mi lado. Camiones de esta misma empresa me salpicaron de barro y siguieron de largo. Incluso usted, Linares, pasó con su sedán alemán y ni siquiera frenó. Linares abrió la boca, indignado, pero la mirada de Octavio lo fulminó. Pero este hombre que tenía todas las razones para estar amargado y egoísta, se detuvo. Octavio continuó su relato, pintando la escena de la noche anterior con palabras que tocaron el corazón de cada trabajador presente. Habló del calor de la camioneta, de la preocupación genuina de Fermín y, sobre todo, de cómo Fermín habló de la fábrica no con odio, sino con tristeza por perder su hogar laboral. Fermín no sabía quién era yo, no sabía que yo podía salvar su empleo. Me ayudó porque su corazón es noble, y una empresa dirigida sin nobleza está destinada a la quiebra moral. Octavio se volvió hacia Linares, su expresión endureciéndose como el acero. Usted, Linares, representa todo lo que quiero eliminar de mi legado. Está despedido, y no recibirá indemnización, porque sus errores contables serán tratados por mis abogados en los tribunales. Seguridad, escolten al exgerente fuera de mis instalaciones. Ahora, los guardias, que habían sufrido también la arrogancia de Linares, obedecieron con una rapidez y un placer apenas disimulados. Ver a Linares ser arrastrado fuera de la fábrica provocó una explosión de aplausos y vítores que hizo temblar las ventanas. Hombres y mujeres lloraban abiertamente, abrazándose. La nube negra del desempleo se había disipado en un instante. Fermín, todavía en el estrado, miraba a Octavio con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, don Octavio. Gracias por salvarnos», susurró. Octavio negó con la cabeza. «No, Fermín, gracias a ti. Tú salvaste esta fábrica anoche. Si tú no te hubieras detenido, yo habría firmado la venta hoy mismo y todos estarían en la calle». Octavio levantó las manos pidiendo silencio nuevamente. «A partir de hoy, no habrá despidos masivos. Vamos a modernizar, sí, pero con capacitación para todos. Y necesito a alguien de confianza para que sea mi enlace directo con la planta. Alguien que no me mienta. Alguien que entienda que los números son personas, amigos de rutas fascinantes. A veces, el karma tarda, pero llega. Si están disfrutando de este momento de justicia divina, comenten la palabra karma para celebrar con Fermín. Fermín, anunció Octavio por el micrófono. Le ofrezco el puesto de supervisor general de planta. Quiero que sea mis ojos y mis oídos aquí. Quiero que se asegure de que ninguna decisión de escritorio destruya una mesa de cocina. Fermín se quedó sin aliento. Supervisor. Eso significaba un sueldo que no solo pagaría las deudas, sino que aseguraría la universidad de Clara. Yo, pero, don Octavio, yo solo sé arreglar telares y cargar cajas. No sé de gestión. Octavio sonrió. La gestión se aprende en cursos que la empresa pagará. La decencia, Fermín, eso no se enseña. Eso se tiene o no se tiene. ¿Acepta? Fermín miró a sus compañeros abajo, quienes asentían y levantaban los pulgares en señal de apoyo. Pensó en Clara, en su carita al recibir la noticia. Acepto, don Octavio. No le fallaré. El apretón de manos que selló el trato fue fotografiado por docenas de celulares y se convertiría en la leyenda de San Isidro. La jornada laboral se reanudó, pero con una energía completamente diferente. El miedo se había transformado en gratitud y compromiso. Octavio pasó el resto de la mañana en la oficina de gerencia, que ahora estaba siendo limpiada de las pertenencias de Linares, revisando documentos con Fermín a su lado. El anciano le enseñaba pacientemente, explicándole los planos y los desafíos reales de la empresa. Sin embargo, Fermín notó algo preocupante. Cada vez que Octavio creía que nadie lo miraba, se llevaba la mano al pecho y hacía una mueca de dolor. Su piel, bajo la luz del día, tenía un tono grisáceo que el maquillaje del entusiasmo no podía ocultar del todo. Al mediodía, cuando compartían un café, Fermín se atrevió a preguntar: «¿Se siente bien, jefe? Lo veo pálido. ¿Quiere que llame a un médico?» Octavio dejó la taza de café con un temblor en la mano. Suspiró profundamente, mirando por el ventanal hacia el patio de la fábrica. «No te voy a mentir, Fermín. Mi tiempo es limitado. Tengo una condición cardíaca que los médicos dicen que es una bomba de relojería.
Por eso volví. No tengo hijos, o al menos no tengo hijos que me hablen. La revelación cayó pesada en la oficina. Fermín recordó la mención de los errores en la camioneta. ¿Familia distanciada?, preguntó con suavidad. Octavio asintió con tristeza. Un hijo. Se fue hace 20 años. Peleamos por el control de la empresa, por mi terquedad, por mi obsesión con el trabajo. La misma obsesión que casi destruye este lugar. Le dije que nunca volvería a verlo si cruzaba esa puerta. Y cumplió. No sé dónde está, ni si está vivo. Recuperar la fábrica es mi intento de limpiar la casa antes de irme, por si él decide volver algún día. La vulnerabilidad de Octavio tocó una fibra sensible en Fermín. Él, que vivía por y para su hija, no podía imaginar el dolor de un padre que ha alejado a su propio hijo. Nunca es tarde para buscarlo, don Octavio. Si usted pudo perdonar a esta fábrica por haber perdido el rumbo, su hijo podrá perdonarlo a usted. El orgullo no abriga cuando hace frío. Octavio miró a Fermín con una mezcla de admiración y envidia. Tienes una sabiduría simple, Fermín, que vale más que todos mis títulos. Quizás tengas razón, pero primero tengo que asegurarme de que este barco no se hunda. Y para eso te necesito fuerte. Mañana vendrán los abogados para formalizar tu nuevo contrato y los cambios estatutarios. Quiero blindar a los empleados antes de que mi salud me falle definitivamente. Era una carrera contra el tiempo, y ambos lo sabían. Esa tarde, al salir de la fábrica, Fermín no se sentía como el hombre derrotado de ayer. Caminaba hacia su vieja camioneta Ford con la cabeza alta, saludando a los compañeros que ahora lo miraban con respeto y esperanza. Sin embargo, al llegar al estacionamiento, vio algo que le heló la sangre. Junto a su camioneta estaba el lujoso coche deportivo de Linares. El exgerente estaba apoyado en el capó de la Ford de Fermín, fumando un cigarrillo con una expresión de odio maníaco. No había guardias cerca en ese sector del aparcamiento. Linares tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó con fuerza. «Disfruta tu momento de gloria, basurero», escupió Linares, acercándose a Fermín de manera amenazante. «Crees que has ganado porque el viejo senil te dio una palmadita en la espalda, pero no tienes idea de con quién te has metido. Esa fábrica tiene deudas ocultas que ni Octavio conoce, y yo tengo los documentos que pueden hundirlos a todos en prisión». Fermín sostuvo la mirada de Linares, sintiendo cómo el miedo inicial se transformaba en una calma fría y decidida. Recordó las palabras de Octavio sobre la dignidad. No iba a permitir que este hombre, que había jugado con el pan de cientos de familias, lo intimidara en su propio terreno. «Puede que tenga documentos, Linares, y puede que tenga veneno en la lengua», respondió Fermín, dando un paso adelante, lo que obligó al exgerente a retroceder instintivamente. «Pero Octavio tiene algo que usted nunca tendrá, la lealtad de la gente. Si intenta hundir esta fábrica, no solo se enfrentará a Octavio y sus abogados, se enfrentará a 300 trabajadores que no tienen nada que perder. Así que súbase a su coche caro y lárguese antes de que alguien más vea que está aquí amenazando a un empleado». Linares, sorprendido por la ferocidad tranquila de Fermín, soltó una risa nerviosa, escupió al suelo y subió a su vehículo, arrancando con un chirrido de neumáticos que sonó a declaración de guerra. De camino a casa, la euforia del ascenso se mezcló con la preocupación por la amenaza. Fermín intentó componer una sonrisa antes de abrir la puerta. Clara corrió a recibirlo, notando de inmediato que su padre caminaba más erguido, sin el peso del mundo sobre los hombros. «Papá, ¿qué pasó? ¿Te despidieron?», preguntó ella con la ansiedad prematura de los niños que crecen en la escasez. Fermín se arrodilló y la miró a los ojos. «No, mi amor. Al contrario, papá es el nuevo jefe. Bueno, uno de los jefes. Vamos a estar bien, Clara. Ya no tendrás que preocuparte por las excursiones del colegio». La niña gritó de alegría y lo abrazó, pero Fermín, mientras acariciaba su cabello, miraba por la ventana hacia la oscuridad de la calle, preguntándose qué cartas guardaba Linares bajo la manga, y si Octavio tendría la fuerza física para resistir otro golpe. Esa noche, cenaron pollo asado para celebrar, pero el sabor en la boca de Fermín era agridulce. A la mañana siguiente, Fermín llegó a la fábrica una hora antes, encontrando a Octavio ya en su escritorio, rodeado de carpetas y tazas de café vacías. El anciano
Tenía ojeras profundas y la piel cerosa. Fermín cerró la puerta de la oficina y le contó, sin omitir detalle, el encuentro con Linares en el estacionamiento. Octavio escuchó sin parpadear, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Deudas ocultas», murmuró Octavio. Sabía que Linares era un ladrón, pero no pensé que fuera tan estúpido como para endeudarse con prestamistas externos a nombre de la empresa. Si eso es cierto, Fermín, los activos de la fábrica podrían estar embargados antes de que podamos reaccionar. Octavio se puso de pie, pero un mareo repentino lo obligó a sujetarse del respaldo de la silla. Fermín corrió a su lado. «Siéntese, don Octavio. Usted no puede seguir así. Necesita descansar. Deje que los abogados se encarguen». «No hay tiempo para descanso, hijo», jadeó Octavio, recuperando el aliento con dificultad. «Si Linares filtra esos documentos a los bancos o a la prensa hoy, el crédito se congela y no podremos pagar la nómina la próxima semana. Tenemos que encontrar esos papeles nosotros mismos antes de que él los use». Pasaron las siguientes 6 horas en un frenesí de auditoría forense, revisando cajas de archivos que Linares no había tenido tiempo de destruir. Fermín, guiado por la experiencia de Octavio, aprendió a leer balances y a detectar irregularidades. Trabajaban codo con codo, el dueño millonario y el exoperario, unidos por una causa común. En ese silencio de trabajo compartido, se forjó un respeto mutuo que trascendía las clases sociales. Amigos de rutas fascinantes. La traición de un colega duele, pero la lealtad de un nuevo amigo sana. ¿Alguna vez han descubierto que alguien en quien confiaban los estaba traicionando? Comenten la palabra lealtad, si valoran la honestidad por encima de todo. Cerca de las 3 de la tarde, encontraron lo que buscaban. Escondida en una carpeta mal etiquetada como mantenimiento preventivo y hallaron una serie de pagarés firmados por Linares, utilizando la maquinaria de la fábrica como garantía para préstamos de alto riesgo no autorizados. La cifra era astronómica. Octavio palideció al ver el número final. «Dios mío, este miserable hipotecó el corazón de la fábrica», susurró. La magnitud del desastre provocó que el corazón de Octavio fallara. Se llevó la mano al pecho, soltando un gemido ahogado, y se desplomó sobre el escritorio, tirando los papeles al suelo. «Don Octavio», gritó Fermín, sosteniéndolo antes de que cayera de la silla. El anciano respiraba con dificultad, sus labios tornándose azules. Fermín buscó el teléfono para llamar a una ambulancia, pero Octavio, con una fuerza sorprendente, le agarró la muñeca. «No, nada de hospitales. Si se sabe que estoy muriendo, las acciones caerán y el banco ejecutará la deuda hoy mismo». Fermín se encontraba en una encrucijada terrible. La vida de Octavio pendía de un hilo, pero llevarlo al hospital público local sería noticia en minutos, y llevarlo a una clínica privada en la ciudad tomaría demasiado tiempo. «No voy a dejar que se muera aquí, jefe», dijo Fermín con determinación. «Lo voy a llevar a mi casa. Está a 5 minutos. Mi vecina fue enfermera militar. Ella sabrá qué hacer sin alertar a nadie. Y usted va a descansar, quiera o no». Octavio intentó protestar, pero no tenía fuerzas. Fermín lo cargó casi en vilo hasta su camioneta, cubriéndolo con una manta para que nadie viera al dueño de Telares del Sur en ese estado. Condujo con el corazón en la boca, rezando para que el anciano aguantara. Al llegar a su humilde barrio, la discreción era total. Entraron por la puerta trasera, y Fermín acostó a Octavio en su propia cama, la única de la casa con un colchón decente. La vecina, doña Marta, acudió al llamado de Fermín. Era una mujer de pocas palabras y mucha acción. Revisó el pulso de Octavio, le dio una pastilla sublingual que guardaba para emergencias y le ordenó reposo absoluto. «Es angina de pecho, agravada por el estrés», sentenció Marta en voz baja en la cocina. «Necesita calma, Fermín. Si se altera de nuevo, el próximo no lo cuenta». Fermín asintió, agradecido. Clara llegó del colegio poco después, encontrándose con la extraña escena. El dueño de la fábrica durmiendo en la cama de su papá. Fermín le explicó la situación con delicadeza. «Es un amigo, Clara. Un amigo muy importante que necesita que lo cuidemos. Tenemos que hacer silencio y prepararle una sopa buena». La niña, con su inocencia natural, asintió solemnemente.
asumiendo su papel de enfermera improvisada con una seriedad conmovedora. Octavio despertó al anochecer. Se sentía débil, pero el dolor opresivo en el pecho había disminuido. Lo primero que vio no fue una enfermera de blanco ni un techo de hospital aséptico, sino una pared con humedad pintada de azul y dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. Giró la cabeza y vio a Clara sentada en una silla de madera, observándolo con grandes ojos curiosos. «Hola», dijo la niña suavemente. «Mi papá hizo sopa de verduras. ¿Quiere un poco?» Octavio intentó incorporarse, y Clara corrió a ponerle una almohada en la espalda. Esa simple acción, ese cuidado desinteresado de una niña que no lo conocía, rompió la armadura del anciano. Le recordó dolorosamente a su esposa fallecida, que siempre cuidaba de él con esa misma ternura. «Sí, por favor, pequeña, me encantaría», respondió Octavio con la voz quebrada, sintiendo que en esa casa pobre había más riqueza que en toda su mansión vacía. Fermín entró con la bandeja de sopa humeante. Ver a su hija y a su jefe conversando le llenó el pecho de una emoción indescriptible. Octavio comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un manjar. «Fermín», dijo Octavio después de terminar, «tienes un tesoro aquí. Esta niña, ella vale más que todas las acciones de la bolsa». Fermín sonrió acariciando la cabeza de Clara. «Lo sé, don Octavio. Ella es mi motor». Octavio miró hacia la nada, con los ojos vidriosos. «Mi hijo se llamaba Gabriel. Tenía la misma edad de Clara cuando empecé a ignorarlo por el trabajo. Pensé que estaba construyendo un imperio para él, pero en realidad estaba construyendo un muro entre nosotros. Cuando él quiso estudiar música en lugar de negocios, lo eché. Le dije que no era digno de mi apellido. Qué estúpido fui, Fermín. Qué estúpido y arrogante». El momento de confesión fue interrumpido por el sonido estridente del celular de Octavio, que estaba en el bolsillo de su saco colgado en la silla. Fermín lo alcanzó. La pantalla mostraba número privado. Octavio hizo un gesto para que Fermín contestara y pusiera el altavoz. «¿Octavio?» La voz de Linares sonó distorsionada y burlona. «Supongo que estás buscando los pagarés. Bueno, te tengo una noticia. Ya no importa si los encuentras. Acabo de enviar copias digitales al Banco Central y al periódico local. Mañana por la mañana. Telares del Sur será declarada insolvente y tus activos serán congelados. Disfruta tu última noche como millonario, viejo. Has perdido». La llamada se cortó. El silencio en la pequeña habitación era absoluto. Fermín miró a Octavio, esperando ver derrota, pero lo que vio en los ojos del anciano fue una chispa de furia renovada. «Fermín, pásame mi maletín», ordenó Octavio, intentando levantarse. «Si él quiere guerra, le daré guerra. Pero necesito tu ayuda para una última jugada desesperada. En este maletín no solo hay papeles viejos, Fermín», dijo Octavio con voz débil pero firme, mientras sus dedos temblorosos digitaban una clave en un pequeño dispositivo de seguridad bancaria que sacó de un compartimento oculto. «Tengo un fondo de emergencia personal, un dinero que aparté hace décadas, lejos de los libros de la empresa, pensando en dejarle algo a Gabriel si alguna vez volvía. Linares no sabe que existe. Es suficiente para cubrir la deuda y recapitalizar la fábrica, pero necesito hacer la transferencia ahora mismo, antes de que los bancos abran y congelen las cuentas corporativas». Fermín corrió a buscar su vieja computadora portátil. La conexión a Internet era lenta, y la tensión en la habitación era asfixiante. Mientras la barra de carga avanzaba agónicamente, Octavio miró a Fermín. «Si hago esto, me quedo sin nada personal. Si la fábrica falla, moriré en la ruina, pero prefiero morir pobre y digno, que rico y traidor a mi gente». La transferencia se completó a las 3:45 am. Octavio soltó un suspiro largo y se dejó caer sobre las almohadas, completamente agotado. Su color de piel era alarmante. «Está hecho», susurró. «Linares se llevará una sorpresa». Fermín cerró la computadora y tomó la mano del anciano. «Ahora sí, don Octavio, vamos al hospital. Ya no hay excusas de acciones ni de bancos. Su vida es lo único que importa ahora». Esta vez, Octavio no se resistió. Sabía que su cuerpo había llegado al límite. Fermín despertó a Clara, la envolvió en una manta
y los tres subieron a la camioneta. El viaje al hospital fue silencioso. Octavio miraba a Clara dormir en el asiento trasero con una ternura infinita, quizás imaginando cómo habrían sido sus nietos si no hubiera sido tan obstinado. Al llegar a urgencias, los médicos actuaron rápido. Octavio fue ingresado en la unidad coronaria y Fermín se quedó en la sala de espera, rezando a un Dios en el que a veces dudaba, pidiendo un milagro más. La mañana siguiente, en Telares del Sur, fue un escenario de película. Linares llegó a las 8:00 am con un equipo de abogados y 2 auditores del banco, listo para ejecutar el cierre y desguazar la empresa. Los trabajadores, liderados por los capataces leales, bloqueaban la entrada en una huelga silenciosa. Linares se burló de ellos. «Apártense, esto se acabó. La empresa es insolvente». Pero entonces, un coche negro oficial se detuvo. No era la policía para desalojar a los obreros, era el director regional del Banco Central. Se bajó ajustándose las gafas y se dirigió a Linares. «Ni señor. Linares, hemos recibido una inyección de capital a las 4:00 am que cubre la totalidad de la deuda garantizada y deja un superávit operativo. La empresa es solvente». Sin embargo, el banquero hizo una pausa, mirando los documentos que Fermín y Octavio habían enviado. «Tenemos evidencia de fraude en la solicitud de los préstamos. La policía viene en camino para usted, no para ellos». Linares fue esposado frente a los 300 empleados que había intentado destruir. Sus gritos de amenaza se ahogaron bajo el rugido de los aplausos. Fermín no estaba allí para verlo. Seguía en el hospital, sosteniendo la mano de un Octavio cada vez más débil. Cuando le contó la noticia, el anciano sonrió levemente, con los ojos cerrados. «Justicia», murmuró. «Ahora puedo descansar». Pero Octavio tenía una última misión. Con un esfuerzo supremo, señaló su maletín que estaba en una silla cercana. «Ábrelo, Fermín. En el fondo hay un sobre azul». Fermín obedeció. El sobre tenía un nombre escrito con caligrafía temblorosa: Gabriel Valdés. «Lo encontré hace un año», confesó Octavio. «Vive en la capital. Es profesor de música. Nunca tuve el valor de ir. Por favor, entrégaselo. Dile que no quiero su perdón, solo que sepa que lo amé hasta el final». Octavio Valdés falleció esa misma tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Murió en paz, sostenido por la mano de un hombre que había conocido hacía apenas 48 horas, pero que se había convertido en su familia más real. La noticia de su muerte conmocionó a San Isidro. El funeral fue multitudinario. No hubo flores caras de empresarios hipócritas, sino miles de flores silvestres traídas por los trabajadores y sus hijos. Fermín, vestido con su único traje negro, se sentía huérfano de nuevo, pero tenía una promesa que cumplir. Al día siguiente, dejó a Clara con la vecina y condujo su camioneta hacia la capital, con el sobre azul en el asiento del copiloto. El viaje fue largo, lleno de reflexiones sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, cómo una tormenta puede traer un naufragio o un tesoro. Encontró a Gabriel en un pequeño conservatorio de música. Era un hombre de 40 años, con la misma mirada gris de Octavio, pero suavizada por el arte. Cuando Fermín se presentó y le entregó el sobre, Gabriel se puso rígido. «Octavio, no he sabido de él en 20 años». Fermín le contó la historia, la lluvia, la fábrica, la enfermedad, el arrepentimiento final. Gabriel abrió la carta y leyó en silencio. No había cheques ni testamentos legales en ese sobre, solo una carta de 3 páginas donde un padre desnudo emocionalmente pedía disculpas por haber elegido el dinero sobre el amor. Gabriel lloró, lágrimas silenciosas que lavaron años de rencor. «Siempre pensé que me odiaba», dijo Gabriel. «Pensé que para él yo era una decepción». Fermín negó con la cabeza. «Usted era su mayor orgullo, Gabriel». Solo que él no supo cómo decírselo hasta que se le acabó el tiempo. Semanas después se leyó el testamento oficial. Octavio había dejado la propiedad de la fábrica a su hijo Gabriel, pero con una condición de usufructo y administración vitalicia para Fermín. Gabriel, que no tenía interés en dejar su música para gestionar Telares, tomó una decisión que sorprendió a todos. «Mi padre construyó los muros, pero ustedes construyeron el alma de esta fábrica».
se dijo Gabriel ante la asamblea de trabajadores. Yo me quedo con el 49% de las acciones como socio silencioso. El 51% restante se divide entre Fermín y una cooperativa de empleados. Fermín será el nuevo director general. Mi padre confió en él cuando nadie más lo hizo, y yo confío en la decisión de mi padre. La ovación fue ensordecedora. Fermín, el padre soltero que temía perder su empleo, ahora tenía la responsabilidad de guiar el destino de todos. Fermín asumió el cargo no con arrogancia, sino con la humildad del que sabe lo que pesa un tornillo. Su oficina siempre tuvo la puerta abierta. La foto de Octavio colgaba detrás de su escritorio, recordándole cada día que la dignidad no se negocia. Clara pudo ir a la universidad años después, pero nunca olvidó la noche en que un extraño durmió en la cama de su papá. La fábrica Telares del Sur prosperó bajo la nueva gestión humana, convirtiéndose en un modelo de que el beneficio económico y el bienestar social no son enemigos. Y cada vez que llovía fuerte, Fermín detenía su coche, ahora un poco más nuevo, pero igual de humilde, para ver si alguien necesitaba ayuda en la carretera. Sabía que los ángeles a veces vienen disfrazados de mendigos empapados y que un simple acto de bondad puede reescribir la historia. La vida de Fermín nos enseña que no estamos definidos por nuestras circunstancias, sino por nuestras reacciones ante ellas. Él podría haber seguido de largo esa noche lluviosa, protegiendo su propia seguridad, y nadie lo habría culpado, pero eligió detenerse. Eligió abrir la puerta, y al hacerlo, abrió la puerta a su propio destino. Octavio encontró redención, Gabriel encontró paz, y Fermín encontró un propósito. A veces, nos sentimos solos bajo la tormenta, pensando que nadie vendrá a rescatarnos, sin darnos cuenta de que nosotros tenemos el poder de ser el rescate de alguien más. La verdadera riqueza no estaba en el maletín de cuero de Octavio, sino en la decisión de Fermín de compartir su calefacción con un desconocido. Gracias por acompañarnos en esta historia de humanidad, lealtad y segundas oportunidades en rutas fascinantes. Esperamos que la historia de Fermín y Octavio te haya inspirado a mirar a los desconocidos con más empatía. Nunca sabes qué batalla está librando la persona que camina bajo la lluvia, ni qué regalo trae escondido en su dolor. Si esta historia te ha conmovido, te pedimos un último gesto. Escribe la palabra solidaridad en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite recordar que los buenos actos siempre vuelven multiplicados. Suscríbete para más relatos que tocan el alma. Hasta la próxima ruta.